más que de Miguel Ángel Rodríguez, no es un producto del aguirrismo, es previo, es un producto del aznarismo. Fue el secretario de comunicación de Aznar y ya en 1996, recién llegado Aznar al gobierno, es decir, no había pasado ni un año, amenaza públicamente a través de José Oneto a Asensio, al que era el propietario de Antena 3, por el tema de los derechos del fútbol. Es decir, ya digo que es un pistolero de cuidado, siempre ha estado protegido. Es decir, que ahora se le llame como testigo y que este hombre no ha sido llamado todavía a declarar por las amenazas explícitas y probadas a una periodista del diario.es llamada Esther Palomera, tal, que tiene unos WhatsApps y todo eso, y sin embargo eso ha pasado por ahí, ¿no? Como pasó en su época este chantaje que hizo a Asensio, porque Aznar quería quería venderle los derechos televisivos que tenía Asensio del fútbol a Juan Villalonga, a su compañero de pupitre del colegio, y no al Grupo Prisa. Es decir, estamos hablando de una mafia que desde que llega al mínimo poder, porque ya digo que Miguel Ángel Rodríguez, estamos hablando del primer año de José María Aznar en la Moncloa, se atreve ya a hacer estas maniobras con periodistas como José Oneto y empresarios como Asensio. Es decir, estamos hablando de caza mayor. Miguel Ángel Rodríguez no es una buena persona. A veces queremos ver un enfoque político o periodístico a lo que es simplemente miseria humana, es decir, inmoralidad, ausencia absoluta de valores. Tiene unos objetivos de manipulación y de servir a su candidata que le llevan quizá a sobrepasar incluso más líneas. Una persona que cuando está viendo una víctima que ha perdido a sus padres en el COVID, agonizando en un hospital sin poder ni siquiera comunicarse con ellos, y que lo primero que se plantea es: voy a chequear a ver cuántas veces visitaron a sus padres. Yo creo que Miguel Ángel Rodríguez, da igual donde lo pusieras, en qué tipo de trabajo, se comportaría de la misma manera. En primer lugar, que hemos registrado la comparecencia del alcalde de Móstoles en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid, porque creemos que antes de dimitir tiene que dar explicaciones de la denuncia que hemos conocido en estos días. Sabemos que Ayuso no se reunió con la víctima, sí se reunió con su acosador y envió a sus diputados de máxima confianza, al señor Serrano y a la señora Millán, a presionar a una víctima de acoso, a recomendarle que se callara la boquita, además de borrar sus mensajes por si acaso no conseguían que se callara. Es un comportamiento digno de una banda. Miguel Ángel Rodríguez tiene métodos inadmisibles en una democracia. Son mafiosos y chuscos. Esa cabeza maquiavélica que peina canas está utilizando una institución que nos representa a todos los madrileños para proteger o poner en la picota según le conviene. Protege a un acosador y pone en la picota a una víctima de acoso. Acoso no es ligar. Hace un par de meses el Partido Popular, la señora Ayuso, la señora Millán, el señor Serrano se sabían al dedillo la teoría sobre lo que era un acoso. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué esta confusión repentina? Lo que hace Ayuso es mandar a Serrano y a Millán a que le callen la boca a la víctima de acoso. Creo que no pueden seguir ni un momento más en su cargo y creo que si no tienen la decencia ni la dignidad de reconocer que no pueden seguir donde están, el señor Feijóo debería poner pie en pared en su partido. Se incorpora Ana Requena, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? E incorporamos también la voz de Antonio Suárez, él es el abogado de la denunciante. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, antes de nada, ¿cómo está ella, Antonio? Bueno, ella está muy mal. Está muy mal porque en su día tomó una decisión dura, que era la de, valorando los pros, los contras y todo aquello que se le venía diciendo desde el partido, decidió no denunciar los hechos en su momento por el miedo que le daba toda esta situación de tormenta mediática y cómo podía afectar a su familia y a ella misma. Entonces, en este momento está francamente mal, muy devastada y muy preocupada con todo esto. En algún momento ella imaginó que cuando airease este caso, lo que iba a suceder es que se le iban a girar todos los focos hacia ella y que el Partido Popular iba a poner en cuestión la versión que estaba dando.
Bueno, el Partido Popular desde el principio no le dio una credibilidad de ningún modo a mi cliente. Entonces sí que lo tenía en consideración que podía afrontar una situación difícil. Así se le transmitió desde los representantes de los órganos del partido, y ella por eso tomó en su día esa decisión tan dura de callarse, de dejarlo estar y de no seguir adelante con una denuncia que inicialmente sí que estaba desarrollando y que quería iniciar por los cauces internos que debe de tener toda organización como un partido de esta categoría. Vosotros habéis anunciado que la víctima va a denunciar en los tribunales. No sé si ha denunciado ya y, en concreto, ¿qué tipo de delito está denunciando? Bueno, no ha denunciado todavía, porque este tipo de denuncias son unas denuncias muy complejas y hay que hacer mucho estudio. En nuestro despacho lo que se va a limitar es a poner negro sobre blanco los hechos que nos traslada la clienta. Y estos son que el alcalde de Móstoles le solicita de forma reiterada favores de naturaleza sexual, y que, como quiera que ella se los negó, pues empezó a hostigarla, a discriminarla en el entorno profesional, además de ir trasladando en su entorno que tenía una relación de tipo sexual con nuestra cliente que no tenía. También trasladaremos en su momento en esa denuncia que el Partido Popular no hizo nada durante 8 meses para investigar los hechos, y no podemos adelantar la tipificación de nuestra denuncia penal, pero sí que nos resulta muy relevante en relación con la posible responsabilidad penal del Partido Popular que el artículo 31.bis.1a del Código Penal estipula en relación con las denuncias por acoso, que las personas jurídicas, como es el Partido Popular, serán plenamente responsables de los delitos cometidos por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o ostentan facultades de organización y de control dentro de la misma. Este es el caso, entendemos, del alcalde de Móstoles, que tenía esas facultades de organización y de control dentro de la organización. Y en relación con este articulado, sobre el que vamos a sustentar esa responsabilidad penal del Partido Popular, hay que referir que el mismo es plenamente aplicable tanto a los delitos de acoso sexual como de acoso laboral. Antonio, y pueden derivar en unas responsabilidades para las personas jurídicas por omisión de los protocolos de prevención o por falta de aplicación de los mismos, porque así lo estipula nuestro Código Penal en su redacción actual. En relación con estos protocolos, nosotros, como despacho, no hacemos valoraciones políticas ni sobre la adecuación de los protocolos de uno, ni de otro, ni de un partido, ni de otro, ni el Código Penal tiene carne de partido, y yo lo que plasmaré serán los hechos que me transmite mi cliente. Las valoraciones jurídicas sobre esos protocolos las tienen que hacer los jueces, y las políticas, pues ustedes, los periodistas y los políticos. Nosotros ni somos políticos ni somos periodistas, ni nos vamos a meter nunca en un tema de esto, pero lo que sí que le puedo decir es que mi despacho lleva 30 años trabajando en instituciones de máxima exigencia jerárquica de este país, porque somos abogados de fuerzas y cuerpos de seguridad, y actuamos en todo tipo de casos de acoso y además de una manera muy, muy adecuada para este tipo de situaciones, porque llevamos tanto la acusación en defensa de la víctima como ejercemos también la defensa de los acusados. Antonio. No tenemos una interpretación cerril, y por nuestra experiencia en el ámbito militar y policial,
las instituciones serias en este tipo de casos funcionan de otra manera. Por ejemplo, un coronel de la Guardia Civil habría abierto, ante una situación mucho más leve que la que estamos planteando en este caso, de inmediato y sin esperar un segundo, habría abierto un expediente, ya sea por vía de información reservada, un expediente disciplinario, habría nombrado a un instructor imparcial, no como en este caso, a la amiga íntima y mentora del presunto acosador, hubiera tomado declaración a los testigos propuestos por la denunciante, no se ha hecho en este caso, y hubiera protegido a la víctima desde el minuto 1 en lugar de estar atacando. En el entorno Antonio, militar discúlpame, por regresar al caso de Móstoles, al caso de Móstoles y para que nos quede claro qué es lo que hizo la víctima, ¿no? Ella lo pone en conocimiento del Partido Popular de Madrid primero y entonces se celebran un par de reuniones, ¿no? Si no me equivoco. ¿Y en qué queda la denuncia? Bueno, se realizan un par de reuniones, se realizan hasta 3 reuniones y se mandan un sinfín de correos electrónicos previos también informando de que se quiere poner una situación grave en conocimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que debe de derivar, o su gabinete debe de derivar a esos interlocutores en esas reuniones. En esa reunión, como interlocutora, como interlocutora principal, que está presente en todas ellas, se pone a Ana Millán, que es la amiga íntima del presunto acosador de la persona objeto de la denuncia, con lo cual la imparcialidad que se va a desarrollar la posible investigación, pues ya nos podemos imaginar todos cuál es. La víctima también se lo trasladó a la dirección del Partido Popular a escala nacional. ¿Qué es lo que hicieron ellos? La víctima se lo trasladó ya cuando no le hacían ni caso y cuando estaba absolutamente desesperada, más de 7 meses después de su primera comunicación. Se lo trasladó ya a la Ejecutiva Nacional del partido. Se aperturó un expediente y el mismo se cerró inmediatamente en falso, sin realizar ni una sola labor de investigación. Cuando en una rueda de prensa el viernes pasado le preguntan al portavoz del Partido Popular, Alfonso Serrano, le pregunta un periodista: oiga, ¿usted qué le parece el comportamiento según las grabaciones de audio que se difundieron, qué le parece el comportamiento del alcalde de Móstoles, ¿no?, a la hora de referirse a una subordinada? Y en ese momento el portavoz del Partido Popular de Madrid dice: ¿usted como liga cree que está reconociendo explícitamente un comportamiento inapropiado por parte del alcalde de Móstoles? Así es. Yo cuando vi las declaraciones del portavoz, que además había estado presente en una de las reuniones, las inexistentes dudas que me ofrecía mi cliente cuando me transmite la sucesión de hechos, si hubiera cualquier resquicio de duda por mi parte, me lo aclaró inmediatamente el señor Alfonso, por cuanto lo que hizo fue un reconocimiento explícito y directo de que efectivamente el alcalde de Móstoles solicitó favores de naturaleza sexual en un ámbito laboral y en un ámbito de relación laboral a mi cliente. Y en mi opinión están reconociendo de manera directa la comisión del delito, porque además el artículo 184 del Código Penal es muy claro cuando tipifica como delito de acoso sexual esa conducta de esa persona que solicita esos favores de naturaleza sexual en ese ámbito del trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer? Sí, como quiera que resulta evidente, además, que existe una superioridad laboral por cuanto el alcalde es el superior jerárquico de mi patrocinada y además puede ejercer una serie de facultades de tipo discrecional y organizativas en relación con la misma para perjudicarla posteriormente. Entendemos que
que el portavoz el otro día, el portavoz del PP, le estaba dando la razón de manera expresa y directa. Así se lo trasladó a mi clienta a él, y él en su día lo recibo perfectamente de lo que le estaba diciendo a mi cliente. Te invito a quedarte con nosotros en la tertulia que vamos a abrir ahora mismo con Ana Requena, porque, Ana, le planteaba yo a Antonio, abogado de la víctima, cómo se han girado los focos en los últimos días para desacreditar precisamente el testimonio de la denunciante. Además fue la estrategia desde el minuto 1, ¿no? No ha habido ningún tipo de asunción de responsabilidad o de autocrítica, faltan de hecho algunas explicaciones, y sí que desde el primer momento se pone el foco en ella. Han sucedido hechos muy graves, ¿no? Porque se ha difundido, por ejemplo, su identidad. El equipo de Ayuso difunde los correos que envía esta mujer al gabinete de Ayuso. Entienden que porque esos correos les dan la razón, pero si lees esos correos precisamente refuerzan la versión de la mujer, y en esos correos, casualmente o no, está la identidad de esta mujer, ¿no? Es algo muy grave. Te estás poniendo el foco y estás revelando la identidad de una mujer que ha decidido permanecer en el anonimato, que ha decidido que su nombre no se denuncie. Se están diciendo, ¿no?, que sí, se está difundiendo, ¿no?, sobre si ella tenía algún tipo de interés político, ella quería más poder, y es por eso por lo que ella después, al no conseguirlo, arma, digamos, esta trama, ¿no? Cuando luego existe un audio en el que el propio alcalde reconoce delante de esta mujer que efectivamente ella no le ha pedido nada, pero como si lo hubiera pedido, ¿no? Porque siempre parece que la ambición de una mujer se va a penalizar. Esto también sucedió mucho, ¿no? Recuerda mucho al caso Nevenka, porque también de Nevenka en esos momentos se dijo precisamente que es que ella tenía mucha ambición, que quería, y que por eso luego sucedió lo que sucedió. Entonces, claro, de repente se está intentando desacreditar a esta mujer, atemorizándola, difundiendo su identidad, o bien relatando hechos que no tienen nada que ver con lo que haya podido suceder con el alcalde, porque nada de lo que, si ella ha querido o no ser teniente de alcalde, si ella ha denunciado o no en otro momento de su vida, no tiene absolutamente nada que ver con que esos hechos no se hayan podido suceder. Antonio, ¿todos estos comportamientos se produjeron con testigos delante? En el ámbito del acoso sexual, de los delitos de acoso sexual, esto es una constante. El caso a nosotros nos recuerda mucho al de la comandante Zaida Cantera, que llevamos nosotros también en el despacho en su día, y que terminó con la condena de su acosador. Este tipo de comportamientos resulta obvio cuando tienen un componente sexual, el acosador presunto está casado. Lo normal es que no se produzcan en un entorno público ni visible a ojos de terceros. Los comportamientos de presunto acoso sexual del alcalde de Móstoles hacia mi cliente se produjeron, como es lógico, en el ámbito de la intimidad de dos personas. Otra cosa son los presuntos actos de acoso laboral posterior derivados de ese rechazo manifiesto, tajante y radical que sufrió el alcalde a manos de mi clienta, en forma de invisibilización, de apartamiento completo de sus funciones, de tú vienes de número 2 de la lista porque eres una persona completamente capaz, perfectamente funcional, y vas a ser la estrella de todo lo que hagamos, porque presentas una capacidad muy notoria de trabajo, y que luego pases a estar relegada al más absoluto del ostracismo. Eso ha sido apreciado por la totalidad de los miembros del consistorio. Hoy he leído algún artículo que recoge algunas de las manifestaciones de esos otros concejales, además de partidos de la oposición, que hablan de cómo les extrañaba que esta mujer, con la preparación que tenía, fuera apartada de esa manera del gobierno, cómo se la veía de triste, cómo se la veía de solitaria permanentemente.
Y eso sí que ha podido ser apreciado por terceros, ese tipo de cuestiones. También, al parecer, existen testigos que tendremos que aportar en el momento procesal oportuno al procedimiento, que pueden venir a indicar cómo el alcalde se vanagloriaba de haber mantenido relaciones sexuales con mi cliente cuando esto no se había producido en ningún caso. Esto le produjo a mi cliente igualmente una nueva victimización, por cuanto empezó a correr el rumor por su entorno laboral de que ella se estaba acostando con el alcalde. Con lo cual, además le produjo problemas a nivel familiar y toda clase de cuestiones en su entorno personal. Madre mía, claro, es que con todo lo que nos estás contando, Antonio, lo que nos encontramos es con un partido político que, sin investigar este caso, le dijo a la víctima: vete a la justicia. Gracias por habernos acompañado, Antonio.